va a ser difundida por los canales de ambas instituciones. Y que para obtener la certificación deben asistir al menos a 4 de las 5 conferencias que son parte del ciclo. Dicho todo ello, les cuento entonces que hoy, martes 16 de noviembre, tendremos la exposición de Constanza Leví y Magdalena Concha. Ellas son el motor odontológico que mueve la Fundación Sonrisas y han preparado hoy día un magnífico material con toda su experiencia ganada a través del montaje de distintos operativos de la Fundación a medida que han hecho estos operativos a lo largo de todo el país. Les recordamos que pueden hacer sus consultas vía chat, ya que al igual que en las sesiones anteriores, en los minutos finales tendremos la posibilidad de interactuar entre todos y hacer consultas a los expositores. Dejo a Magda y a Connie con ustedes. Un beso. Muchas gracias, Carla. Bueno, saludar a todos, todas y todes los que estén participando hoy con nosotros en este nuevo ciclo, nuestra nueva jornada del ciclo de webinars sobre odontología social. Hoy, junto a Magdalena, vamos a presentarles sobre la temática de la creación de proyectos sociales en odontología y qué tan difícil puede llegar a ser este proceso. Por mi parte, yo soy una de las coordinadoras sociales de la Fundación y Magdalena es la directora social de la Fundación también. Así que vamos. Bueno, primero que todo quiero comentarles que todas las fotos que tiene esta presentación son fotos reales que han sido obtenidas en diferentes operativos realizados a lo largo del país con consentimiento del uso de imágenes, ¿ya? Por lo mismo les voy a pedir por favor no tomar ni difundir ninguna foto de la presentación, ya que aparecen la mayoría de ellas menores de edad y es nuestra responsabilidad también proteger a las infancias. Dicho eso, vamos a dar inicio a la presentación. Los contenidos de esta presentación son 5 preguntas claves que debemos hacernos para buscar el propósito de nuestros proyectos de odontología social. Vamos a hablar de salud bucal y cómo podemos promover la equidad a través de nuestro quehacer diario, la gestión de un proyecto de odontología social, el diagnóstico y la estrategia territorial para poder generar un proyecto. Hay diferentes modelos de odontología social que se pueden realizar y que hemos realizado también como fundación. Vamos a hablar un poquito de la importancia del diagnóstico bucodental y también del marketing social en este tipo de iniciativas. Entonces, para partir, los proyectos de odontología social debemos buscarle un propósito. Y para poder buscar un propósito, debemos hacernos siempre 5 preguntas claves para empezar a consolidar las ideas que tenemos en un proyecto propiamente tal que sea más tangible. Y estas preguntas son el qué, cómo, dónde, cuándo y por qué. Entonces yo quería preguntarles a ustedes que pudiéramos interactuar un poquito a través del chat. ¿Qué piensan ustedes cuando nosotros hablamos de odontología social? ¿Qué conceptos se le vienen a la mente o qué creen que tiene como propósito la odontología social? Y para inspirarlo un poco les voy a ir mostrando algunas fotos mientras ustedes pueden ir respondiendo en el chat. Son fotos que nosotros hemos tomado en diferentes proyectos sociales que hemos generado como fundación, ¿ya? Donde podemos ver atenciones dentales, los módulos de educación, a nuestros profesionales trabajando, a los pacientes muy contentos por haber recibido su atención, algunas actividades que hemos generado, sonrisas, pero también la parte que no es tan bonita y que a veces es un poco fuerte de ver es la realidad a la que muchas veces nos tenemos que ver enfrentados en proyectos sociales en donde trabajamos con comunidades que son altamente vulnerables. Me gustaría saber si llegó algún concepto, Carla, por el chat. No, no tenemos preguntas hasta ahora, Connie. Súper, ¿ya? Y bueno, les pregunto qué piensan ustedes cuando hablamos de odontología social, porque uno tiende siempre, o no siempre, pero la mayoría de las veces, a asociar la odontología a solamente la realidad en salud bucal a la que nos estamos viendo enfrentados. Y como ustedes pueden ver en esta foto, un proyecto de odontología social es mucho más amplio y abarca mucho más allá que solamente la salud bucal de los pacientes, como bien también se ha tocado en los webinars anteriores. Entonces, ¿qué es finalmente un proyecto de odontología social? Un proyecto de odontología social es un proyecto, una iniciativa
que tiene como fin o como propósito promover la inclusión social y la equidad en salud a través de 5 pilares principales que pueden estar todos o no presentes para poder llegar a este objetivo. El primero de ellos es la participación comunitaria y uno de los más importantes, ya que los proyectos sociales en general se realizan en conjunto o benefician a una comunidad, pero es muy importante que esta comunidad se involucre en lo que nosotros vamos a llegar a hacer y haya una participación efectiva para que nuestro proyecto operativo, intervención, tenga un sentido que vaya más allá, como les decía antes, de solamente dar una atención dental clínica, ¿ya? Asimismo, también otro de los pilares importantes de un proyecto social en odontología es la promoción y la prevención en salud bucal, debido a que en gran parte la sustentabilidad de muchos de estos proyectos dependen de las actividades educativas y las herramientas que nosotros podamos entregarle a las personas, a las familias, para que puedan tener una mejor salud bucal, pero no solo al corto plazo, sino también al largo plazo. Otro de los pilares es la atención dental clínica propiamente tal, que puede o no estar presente dependiendo del tipo de modelo que nosotros podamos implementar, pero esta atención dental siempre debe tener un enfoque biopsicosocial. También podemos tener el pilar de la educación continua, por un lado, porque participar de proyectos de odontología social nos va a nosotros generando y desarrollando herramientas, no solamente técnicas odontológicas propiamente tal, sino que también herramientas sociales, de comunicación y de participación. Y por último también podemos tener el pilar de la investigación para tomar data, registros, de lo que se hacen en los proyectos y poder generar un proyecto de investigación, o bien solamente levantar datos y dar a conocer una realidad que no se conoce o no se ha conocido muy bien en el pasado. Por lo tanto, para que todo esto pueda darse de una manera que sea beneficiosa para las comunidades, para las personas, pero también para quienes hacemos los proyectos, es enfocar la salud bucodental con una visión integral, en donde, vuelvo a repetir, no siempre lo más importante es la atención dental clínica o las acciones clínicas propiamente tal que nosotros hacemos, sino que también debemos enfocarnos en otras cosas, como por ejemplo la preocupación por la persona como un todo y no solo por sus enfermedades, y también el entorno que las rodea. Debemos siempre intentar entregar información clara, que sea sencilla, en un lenguaje entendible y suficiente para que las personas, las familias, las comunidades puedan entender por qué están llegando a estas realidades o cuáles son las condiciones que las pueden estar afectando. Por otro lado, es muy importante construir confianza mutua. La relación en este caso odontólogo-paciente o de los participantes de un proyecto con los pacientes o beneficiarios, debe existir confianza, porque así las intervenciones siempre son mucho más beneficiosas para las personas, pero también para nosotros. Y finalmente, debemos siempre intentar desarrollar habilidades sociales y comunicativas para poder expresar sensibilidad con las realidades a las que nosotros nos vemos enfrentados y mostrar empatía, ¿ya? Porque muchas veces, sobre todo quienes estudiamos ontología, venimos de una realidad que es mucho más privilegiada que de las comunidades que son más vulnerables en las que trabajamos, y pues tenemos que ser capaces de que esa expresión o esas emociones que nos generan las podamos mostrar de una manera positiva y no negativa para las personas. Y otros proyectos otros objetivos, que podemos sacar de un proyecto social en odontología es que intentamos siempre garantizar la equidad de acceso y la calidad de los resultados de los tratamientos que se entreguen. Intentamos también promover la prevención en salud bucal o en salud en general, pero siempre basada en la evidencia científica. Generar una vinculación con personas y asociaciones locales. Intentamos también otorgar nuevas oportunidades laborales a los odontólogos generales en estos nuevos modelos, como ya han visto en el primer webinar. También se intenta fomentar el papel de la promoción en la educación dental, apoyando la acción sobre los determinantes sociales de las desigualdades. También trata de desarrollar nuevas habilidades sociales, como comentaba antes, y también clínicas, y generar espacios para un real trabajo en equipo y que ese trabajo en equipo sea efectivo. Y entonces, ¿cómo podemos crear un proyecto de odontología social? Nosotros como fundación trabajamos siempre con la visión o el modelo de odontología familiar y comunitaria, y es así como va a transcurrir esta presentación.
Cualquier duda o consulta, recuerden, pueden mandarlas al chat y las iremos contestando a medida que vayamos terminando la presentación. ¿Ya? Primero que todo, es importante reorientar la perspectiva que nosotros tenemos sobre los enfoques en salud y debemos ampliarlas para siempre intentar darle un enfoque biopsicosocial y comunitario a cualquier intervención que nosotros hagamos. Y se preguntarán por qué es esto. Primero que todo, porque debemos siempre centrar las atenciones en salud a las personas, a su entorno y a todo lo que les puede estar afectando, no solo a las enfermedades, como yo les comentaba anteriormente. Y por otro lado también porque los determinantes sociales de la salud son muchas veces los causantes o pueden reproducir muchas de las inequidades sociales de las que nosotros estamos viendo. Por lo tanto, si nosotros queremos mejorar la salud de nuestros pacientes o nuestros usuarios a largo plazo, tenemos que identificar qué es lo que los está enfermando, qué causa sus enfermedades bucales, pero al mismo tiempo también intentar intervenir los determinantes sociales de la salud que están presentes en esa comunidad. Y por lo mismo, para poder hacer un buen proyecto social, debemos seguir ciertas etapas, ¿ya? Para que el proyecto que nosotros estemos pensando, ideando, obtenga los resultados que nosotros necesitamos o que queremos obtener. Vamos a partir siempre haciendo un diagnóstico territorial, un diagnóstico de la realidad de las comunidades a las que nos vamos a ver enfrentados, para luego con ese diagnóstico poder hacer una estrategia territorial y una planificación colaborativa. Ya teniendo eso, podemos pasar a la etapa de implementación y ejecución del proyecto, luego de eso va a la etapa de evaluación y reportes, y entre todas estas etapas siempre va a estar presente el marketing social y cómo comunicar, que es lo que nosotros estamos haciendo. Primero que nada vamos a hablar del diagnóstico territorial y la importancia que tiene el acercarse a las comunidades para poder identificar sus problemas y necesidades, no solo en salud general o salud bucodental propiamente tal, sino que también sus necesidades sociales, culturales y económicas, para así poder pesquisar los determinantes sociales de la salud, o por lo menos aquellos que más influyen. Y también es importante que estos determinantes sociales de la salud podamos catalogar cuáles son modificables y cuáles son no modificables, porque así también vamos a poder ver cuáles vamos a poder intervenir en una actividad o no, ¿ya? Otra parte importante del diagnóstico territorial son las visitas a terrenos. Como les comentaba, es muy importante llegar a las comunidades, conocer a las comunidades de manera presencial, empaparnos con la realidad que ellos viven, ¿ya? Para poder, en el fondo, hacer este diagnóstico y que sea lo más certero posible a la realidad de la localidad en la que estamos interviniendo, ¿ya? Por lo mismo, en estas visitas a terreno también se intenta y se hace es identificar a los actores locales más importantes que pueden colaborar a la planificación y a la ejecución de este proyecto, y también es muy necesario evaluar cuáles son los servicios básicos disponibles, ¿ya? Para poder ejecutar obviamente un proyecto y que hayan ciertos estándares sanitarios que cumplir, ¿ya? Finalmente, el diagnóstico territorial nos entrega una visión general de la naturaleza de una comunidad, pero también de la diversidad de una comunidad. Nunca podemos olvidar que nosotros estamos trabajando con personas, y las personas son diversas. Independiente que nosotros podamos hacer un diagnóstico comunitario, nunca debemos olvidar que cada persona tiene sus propias particularidades, y en la parte de implementación, que se va a tocar más en el siguiente webinar, para que puedan participar, ahí es donde vamos más y vemos más tangible la diversidad de las personas y no solo de la propia comunidad. Y quise poner esta lámina porque en general los proyectos sociales van enfocados a su público objetivo, son poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y quiero mencionar esto porque la vulnerabilidad es una condición dinámica que va a ir determinada por ciertos factores protectores o factores de riesgo que van influyendo a las personas y a las comunidades, ¿ya? Es decir, hay que dejar esa visión determinista en que si alguien es vulnerable va a ser vulnerable toda su vida, porque no necesariamente va a ser así. Como comentaba Carla al principio, nosotros como odontólogos podemos hacer cambios sociales importantes en nuestras comunidades, en las personas, ya que muchos de los factores de riesgo, factores protectores, son determinantes sociales de la salud en que nosotros sí podemos incidir y mejorar para que esta condición de vulnerabilidad vaya bajando en el tiempo idealmente.
Y bueno, como les comentaba, las visitas a terreno es una de las partes más importantes del diagnóstico territorial, ya que al llegar a una comunidad, la presencialidad con las personas de la comunidad, podemos evaluar una serie de factores críticos que nos van a guiar en si podemos o no ejecutar un proyecto en esa comunidad que estamos visitando. Y primero que todo, es muy importante también hacer un acercamiento a la comunidad y que la comunidad pueda aceptar también las intervenciones que nosotros queremos hacer. No es la idea llegar con una visión paternalista en que nosotros vamos a salvar al mundo de las caries, por ejemplo, sino al contrario, es que nosotros estamos tratando de subsanar una necesidad real que existe en una comunidad, ¿ya? Y algunos otros de los factores críticos es la infraestructura disponible, los servicios básicos que puedan existir, el apoyo comunitario, si va a ser o no efectivo, ya que eso puede determinar mucho el éxito o el fracaso de un proyecto. Nos permite vincularnos con la realidad local, tomar la primera parte para tomar información y datos actualizados sobre esta comunidad y las personas que van a poder participar. Podemos hacer nexos con las municipalidades, con los servicios de salud, de atención primaria, de educación, y algunos actores externos que son influyentes en esas localidades. Los actores locales, como les comentaba, nos permiten identificarlos, nos permiten poder generar alianzas colaborativas, lo cual es vital para poder realizar también un adecuado diagnóstico territorial para hacer una posterior estrategia o planificación territorial, ¿ya? Es muy importante poder vincularnos con los actores locales, que son las personas que son parte de la comunidad a la que nosotros vamos a intervenir, y poder generar cierta confianza para que todo lo que nosotros hagamos en esa comunidad sea bien recibido, ¿ya? Y los actores locales pueden ser muchos, pueden ser actores comunitarios como dirigentes vecinales, juntas de vecinos, agrupaciones sociales independientes. Podemos tener actores en salud, como los referentes odontológicos, ciertas universidades que pueden estar apoyando en la parte de salud a los operativos. Actores en educación, por ejemplo, si decidimos hacer intervenciones educativas o que la infraestructura que se utilice sea un colegio, un jardín, por ejemplo. También tenemos las instituciones que sean de influencia, como pueden ser empresas del sector que tengan influencia en las localidades a las que nosotros vamos a intervenir. Y también importante determinar si pueden existir o no auspiciadores como alianzas colaborativas más que actores locales, porque eso también puede determinar algunas cosas que voy a comentar más adelante sobre la ejecución de los proyectos. Y luego ya de tener nuestro diagnóstico territorial, haber visitado la localidad, haber hecho un listado de las necesidades y problemáticas que ellos se enfrentan, podemos comenzar a desarrollar nuestra estrategia o planificación territorial, ¿ya? Que es básicamente la planificación de cómo se va a ir ejecutando el proyecto que nosotros tenemos ideado para esta comunidad en específico, con un diagnóstico personalizado de esa misma localidad, valga la redundancia, ¿ya? Y en la estrategia territorial debemos fijarnos en cosas como el financiamiento, cuál es el modelo de implementación que nosotros queremos darle a nuestro proyecto, el reclutamiento de los equipos que van a participar, las nóminas de beneficiarios, de la gente que va a poder ser partícipe de este proyecto con nosotros, el diagnóstico bucodental, poder entregar lineamientos para entregar también una atención que sea de calidad y segura, generando protocolos, capacitaciones. Y también en la estrategia territorial es muy importante determinar los criterios de registro, de medición y evaluación de resultados, ¿ya? Como les comentaba, la estrategia territorial idealmente que se haga de manera colaborativa con las comunidades, con los actores influyentes o externos que puedan estar apoyando este proyecto, no solo en la logística, pero también en las actividades que nosotros queramos realizar. Primero voy a hablar muy en general del financiamiento. El financiamiento se refiere a cuáles son los recursos que tenemos disponibles para poder ejecutar o realizar un proyecto, y los factores que debemos a considerar es que siempre deben realizarse presupuestos preliminares, porque nosotros debemos saber cuando ejecutamos un proyecto cuáles son los costos que va a tener este proyecto, porque lamentablemente todo sí cuesta plata, y es importante eso de considerarlo. ¿Por qué? Porque es necesario también hacer la diferencia entre algunos costos fijos y algunos otros costos variables, para poder ir haciendo que los recursos se utilicen de la manera más eficiente posible, ¿ya?
También algo importante de considerar es cuál es la fuente de financiamiento que nosotros tenemos, ¿ya? Porque eso también puede determinar de qué maneras podemos ir usando esos recursos que tenemos disponibles. Fuentes de financiamiento existen muchas, por ejemplo, públicas, puede ser un fondo concursable de algún ministerio, privadas puede ser una donación de alguna empresa, y existen muchos otros como donaciones personales, gente que se hace como padrino de estos proyectos, y así muchas otras que se pueden ir ideando. Como les comentaba antes, también es importante considerar el financiamiento si van a haber o no auspiciadores, sea del proyecto propiamente tal, de algún material, de alguna actividad, porque eso también nos va a influir en el presupuesto final que nosotros vamos a darle a nuestro proyecto, ¿ya? Y siempre, siempre en un proyecto, sea este tipo de proyectos o cualquier otro, es muy importante ir haciendo un control de gastos, porque con el control de gastos yo puedo ir evaluando si estoy gastando mis recursos de manera eficiente o no, si existe algún recurso que está de más o alguno que esté de menos, que esté faltando, pero el control de gastos debe ir siempre porque es una manera también para nosotros, que somos los que estamos realizando, planificando y ejecutando estos proyectos, podamos usar los recursos de la mejor manera posible, sin luego tener problemas o quedarnos cortos, por ejemplo. Luego de ya tener el financiamiento, cuáles son los recursos que tenemos disponibles, podemos empezar a pensar cuáles son los modelos de implementación que vamos a poder hacer en este proyecto, y de qué va a depender el modelo de implementación que nosotros decidamos utilizar. Va a depender obviamente del diagnóstico territorial y las necesidades de la comunidad o de las personas que vamos a estar interviniendo. También cuáles son los objetivos de una intervención, porque obviamente los objetivos van a cambiar si es que estamos haciendo un proyecto educativo, si estamos haciendo un proyecto de salud bucodental propiamente tal. También cuáles son los recursos disponibles, como les comentaba, el financiamiento y el equipamiento también disponible que tenemos para poder realizar un proyecto. ¿Cuál es el compromiso comunitario? Eso puede también, como lo comentaba, determinar el éxito o el fracaso de un proyecto, es cómo se compromete la comunidad con lo que nosotros vamos a hacer. Y también puede influir la manera de participar de los proyectos, sea esto un voluntariado, eso es trabajar gratuitamente a través de la vocación de servicio, o si es que se genera una remuneración social en donde se valoriza y se profesionaliza el trabajo voluntario, por ponerlo de alguna manera, ya para los profesionales, estudiantes técnicos que puedan estar participando en nuestros proyectos. Y modelos de implementación existen muchos. En la fundación tenemos varios, los voy a mostrar, pero pueden ser operativos de emergencia, por ejemplo, operativos de atención dental integral, operativos de promoción y prevención, operativos que vayan a reforzar programas preexistentes, como puede ser, por ejemplo, un refuerzo al Sembrando Sonrisas, operativos multidisciplinarios en donde se llevan equipos de salud completos a las comunidades, operativos mixtos, intervenciones virtuales, autogestión, hay proyectos educativos y así muchos más. Lo importante es nunca parar de innovar. Y en Fundación Sonrisas hemos trabajado diversos modelos de neontología social. Uno de los más emblemáticos hoy en día es la Ruta Sonrisas, que es uno de los proyectos más grandes que trabajamos como fundación, pero también hemos realizado operativos de salud integral, infantil, operativos de salud bucal infantil en pandemia, de emergencia. Hemos participado en iniciativas más grandes de proyectos sociales que convocan a fundaciones, otros proyectos sociales como es el Chile Comparte Salud. También tenemos propios proyectos como ha sido la Escuela Sonrisas, que son proyectos educativos que se realizan en colegios o jardines infantiles para promover y entregar herramientas a las familias, a las educadoras, los niños y las niñas. Existen colaboraciones también que se pueden hacer con marcas, por ejemplo, para generar un proyecto de ontología social, como el proyecto de juntas de Softy junto a Fundación Sonrisa, donde damos la oportunidad de que mujeres puedan acceder a atención dental. También existen proyectos que se hacen de manera colaborativa con otras fundaciones, como nos ha tocado a nosotros participar con la Fundación para la Infancia, el Ronald McDonald o el Techo para Chile. Y he hablado harto sobre los modelos de odontología social comunitarios propiamente tal, pero también existen modelos de odontología social que no necesariamente van a ir a intervenir a una comunidad, sino que intervienen a los individuos o personas o grupos de personas,
como es la clínica Sonrisa en este caso, que es un modelo en donde nosotros tenemos una clínica particular, en donde hacemos convenios con algunos empleadores, por ejemplo, que entregan el beneficio de poder acceder a atención dental y de especialidad para estas personas que tanto lo necesitan. Y así también existe otra iniciativa, o existió en realidad en la Fundación otra iniciativa que se llamaba Acción Sonrisa, en donde odontólogos o especialistas odontológicos se hacían voluntarios de la fundación y recibían pacientes pro bono para poder mejorar el acceso de ellos y entregarles atenciones de alta calidad. Y así pueden existir muchos otros, y han existido muchos otros que no necesariamente van a ir a beneficiar a una comunidad vulnerable propiamente tal, sino que un proyecto que también se puede considerar de odontología social puede ser, por ejemplo, el premio Grandes Dentistas que hemos generado como fundación, en donde estamos intentando reconocer la labor de los dentistas, y eso también tiene un sentido social que le podemos dar en reconocer lo que hacen dentistas destacados a lo largo del país. Y esto es reconocido también por los propios colegas. Y bueno, les quería hablar muy brevemente sobre el modelo de la Ruta Sonrisa, que es el modelo más emblemático que nosotros tenemos, en donde hemos podido trabajar los 5 pilares que mencioné al principio, que es la participación comunitaria, ya que son proyectos de odontología social con enfoque familiar y comunitario, en donde planificamos colaborativamente con las juntas de vecinos o los establecimientos educacionales que vamos a intervenir. Tenemos el componente de promoción y prevención, tenemos stand especializados de educación dental, en donde no solo entregamos herramientas educativas, sino que también entregamos kits de higiene y refuerzos positivos para las familias, para los niños. Tenemos el componente de atención dental, en este caso es atención dental prioritaria o de urgencias, en donde se van priorizando ciertas acciones que puedan ir en beneficio en una sesión para ese niño o niña. ¿Ya? Tenemos el componente de educación continua, ya que en la Ruta Sonrisas ha recibido, por ejemplo, a internos justamente de la Universidad Católica, en donde hemos intentado aportar a su formación y entregarle algunas herramientas que puedan ser, que les puedan ser útiles para su quehacer profesional, pero también para la vida más adelante. Y tenemos la parte de investigación, no porque realicemos proyectos de investigación o publicaciones propiamente tal, pero sí levantamos data e información relevante de la realidad de salud bucal de ciertas comunidades. Y bueno, otra parte importante obviamente es de la estrategia territorial, es definir cómo vamos a realizar los diagnósticos bucodentales cuando tenemos atención dental clínica dentro de nuestro proyecto. Y es importante considerar es definir ciertos lineamientos de trabajo para poder ir estandarizando un poco los diagnósticos y luego los tratamientos que vamos a entregando, y así nos podemos ir asegurando poco a poco de que lo que nosotros diagnosticamos y tratamos sea con alta calidad y que sea seguro también para los pacientes. En este caso, la cariología toma mucha relevancia porque más del 90% de la población en Chile, adulto, niño, ha sufrido la enfermedad de caries o sufre de la enfermedad de caries, por lo tanto es algo que siempre tenemos que considerar y es una realidad con la que nos vamos a topar. ¿Ya? Tenemos también para el diagnóstico bucodental, en la planificación, determinar cuáles van a ser los métodos de medición y registro. Obviamente todo debe ser basado en la evidencia científica más actualizada posible, y que los tratamientos vayan en concordancia con los diagnósticos para poder ir estandarizando poco a poco las prestaciones que nosotros le entregamos a nuestros pacientes, ¿ya? Acá pongo de ejemplo la guía del ICCMS, que es la International Caries Classification and Management System, que es una guía muy simple, clínica, que da algunos lineamientos con harta evidencia bien actualizada sobre el manejo de las caries, por ejemplo, en diferentes situaciones, ¿ya? Y otra cosa que es importante de considerar es que el diagnóstico bucodental, cuando uno menciona diagnóstico dental o bucodental, uno tiende a pensar que es el diagnóstico solo de las caries, o es el diagnóstico de la gingivitis o de las enfermedades propiamente tal que tienen los pacientes, pero nunca hay que olvidar que el diagnóstico bucodental debe considerar los factores de riesgo para esas enfermedades, porque yo puedo hacer 1000 tapaduras, miles de limpieza y dejar al paciente súper sano, pero si no intervengo o no identifico esos factores de riesgo,
es muy probable que la persona en esa enfermedad entre en un ciclo vicioso. Y eso es lo que nosotros intentamos que no ocurra, entregando otras actividades o intervenciones o herramientas para que la atención clínica sea sustentable en el tiempo. ¿Ya? Y bueno, lamentablemente esta es la realidad con la que nos hemos encontrado en población pediátrica en nuestros operativos. Las poblaciones vulnerables, y como también lo dice la evidencia científica, tienen más probabilidades de generar caries y que estas caries sean severas y que sea el daño acumulativo en el tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para ir cambiando esta realidad? Claramente no podemos solamente hacer zapaduras, sino que tenemos que ir más allá y, como comentaba, ampliar nuestra perspectiva y las intervenciones que nosotros podemos llegar a hacer y el impacto también que nosotros podemos generar en las personas. Y Bien. Maida, ¿estás por ahí? Sí, ya estoy acá. Súper, ¿ya? Y bueno, para ir cerrando el tema de la estrategia territorial, obviamente toda esta estrategia y planificación que nosotros realicemos nos va a dar todos los lineamientos, las necesidades que nosotros tengamos para poder implementar y ejecutar nuestro proyecto de odontología social. Así como bien comentaba Constanza, yo voy a hacer la segunda parte de esta presentación y es súper importante que consideremos que cuando hacemos un proyecto de odontología social o un proyecto social, tomemos esto como referencia en la odontología, pero si tienen ganas de hacer algo así en relación a otra causa, también es súper válido y sigue los mismos parámetros. Es que nosotros pensamos y nos vamos directamente a la implementación. Todo lo que Constanza nos mencionó del diagnóstico territorial, la estrategia territorial y la planificación son tan importantes o más importantes que la implementación misma, que dentro de un proceso de creación de proyectos es la parte que incluso puede durar menos. Por lo menos, por ejemplo, para darles un rango, nosotros para la ruta oficialmente la implementación dura entre 5 y 10 días, pero el trabajo previo de todo lo que habló Constanza dura más de 2 meses. Entonces uno trabaja mucho en toda la parte preliminar y eso es fundamental porque uno no puede implementar sin haber hecho todo ese trabajo. Y obviamente en la etapa de implementación se va a focalizar el webinar que viene la próxima semana, que es el webinar número 4, donde vamos a ver en profundidad la importancia de lo que involucra la implementación, pero aquí vamos a hablar un poquito, una pincelada de lo que involucra, que es como lo más obvio dentro de un proyecto que uno ejecuta. Aquí consideramos cosas como el área del traslado, el montaje, que no es lo mismo trasladarse en un proyecto en la región metropolitana que ir a Aysén, a Arica o a Tarapacá. Nosotros tenemos el desafío en la fundación, por ejemplo, de desplazarnos a lo largo de todo Chile. Ya llevamos 7 regiones, pero cada una tiene sus propias complejidades y el traslado uno dice como, no, si me voy en auto o contrato un flete y de repente a Aysén no llegan fletes por tierra y hay que mandarlo por avión. Son cosas que de repente uno tiene que ir considerando que no son tan fáciles de generar hasta que no te toca trabajar en un lugar específico y todo lo que involucra eso para la implementación. Y eso obviamente va a involucrar mucho cuál va a ser tu propia gestión en terreno, que en sí es un trabajo que tiene mucha dedicación y que es muy dinámico y que es de dedicación 100% exclusiva para que las cosas funcionen bien. Y por lo mismo es súper importante tratar de anticipar en lo que más uno pueda los posibles problemas que te pueden ocurrir y cómo solucionarlos. Desde situaciones que nos han pasado a nosotros, que se nos corta la luz, que el lugar no tiene agua, que la gente no tiene cómo llegar al lugar, o cómo llevamos las cosas así que de repente uno las toma como que son fáciles, pero en la práctica son más difíciles de implementar de lo que uno quisiera. Y por sobre todo considerar que las personas, los grupos humanos que van a estar trabajando son los fundamentales y el núcleo, el corazón de esta implementación de un proyecto y que sin ellos no se puede llegar al objetivo final que es generar la intervención o los objetivos que tú te hayas planteado para un proyecto en sí. Y no solamente eso, sino que considerar que estos equipos no están participando para hacer solamente atenciones clínicas, sino que tiene que ser un equipo que esté dispuesto y activamente a trabajar en múltiples tareas durante la intervención. Que si te toca barrer, barres. Si te toca lavar los platos en la hora de almuerzo, los lavas. Que si te toca lavar instrumental para la esterilización, haces. Si te toca atender, atiendes. Si te toca hacer promoción, lo mismo.
Entonces, es súper importante tener la claridad de que uno no va a hacer solamente un rol, sino que te tocan múltiples roles y que esos pueden ir cambiando durante el día y durante los días de implementación si es más de uno. Vale, Cone. También es súper importante dentro de la implementación el ir definiendo a quién quiero yo beneficiar con mi intervención. Nosotros muchas veces obviamente están basados en los objetivos y en el modelo de implementación, como nos mencionaba la Constanza, pero ¿de dónde yo saco esos beneficiarios? ¿Lo publico en un diario o hago un posteo en Instagram? La verdad que nosotros hemos definido que estas tres modalidades son las que nos generan mayor resultados y con información lo más confiable posible, que son a través de estos actores de colaboración que mencionó anteriormente en la parte de estos actores claves, donde las juntas de vecinos, la relación directa con las municipalidades, sobre todo el área de salud, a través de los CEFAM, de los SECOF, de las postas rurales, pero también a través de los establecimientos educacionales, por ejemplo, si ustedes se insertan en un colegio o una escuela o un jardín infantil, son fundamentales para poder tener la información actualizada, ojalá lo más actualizada, de estos beneficiarios, dependiendo de cuál es el grupo etario que ustedes quieren alcanzar. Y así uno puede tener claro cuáles son los criterios de selección por un lado, pero también cuáles van a ser las distribuciones y cómo yo voy a priorizar, porque cada vez que uno genera una iniciativa de este estilo, por lo menos nos ha pasado a nosotros, si uno ofrece 100 cupos, te van a pedir 200. Entonces es súper importante ser muy estrictos, porque si no, al final puede generar efectos muy nocivos a nivel de la parte de presupuesto y que tu control de gastos se pueda ir a la punta del cerro y al final de ser una intervención que tenga un impacto muy positivo a nivel comunitario, a nivel interno, organizacional, puede generar un desbalance no menor. Cuando hablábamos también de los equipos, es súper importante entender que las personas que nos gusta, y digo nos, porque creo que acá los 74 que estamos participando, por alguna razón estamos acá y queremos aprender más acerca de cómo focalizar y pasar a una parte más activa en lo que es la odontología social, tenemos tal vez un perfil profesional especial, que tenemos un enfoque más y una perspectiva más global sobre nuestra salud, pero también sobre lo que nosotros queremos entregar a las comunidades a través de nuestra profesión, a través de nuestras habilidades más clínicas y de qué manera yo me puedo insertar y generar un impacto positivo en las comunidades. Y eso también está basado en cuáles son tus conductas y cuáles son tus acciones en general de vida. Y generalmente están muy alineadas con personas o equipos donde hay un gran compromiso social, que las motivaciones y las expectativas a través de tu propio trabajo están muy alineadas a querer contribuir con tu trabajo a la sociedad y poder generar un poquito de grano de arena para generar un gran cambio. Y por eso nosotros siempre hablamos de que los equipos que participan en este tipo de actividades son realmente agentes de cambio que a través de su propia profesión, de su propia participación humana, pueden generar un cambio en las comunidades donde se interviene. Y también como generar un impacto en que nosotros tengamos la claridad, que como también mencionó la Constanza, la ontología social no solamente tiene que ser comunitaria, puede ser a nivel individual, en el trabajo que tú haces directamente en la clínica, de cómo te enfrentas a cada paciente, del tiempo que les entregas para tu atención tradicional, de qué manera tú te conectas con esa persona y puedes conocerla de una manera más profunda para entender realmente de dónde nacen las razones de por qué esa persona se está enfermando y cómo yo puedo impactar de manera positiva para generar un cambio en el tiempo. Obviamente a nivel comunitario es mucho más común dentro de las intervenciones de odontología social, pero también existen como a nivel un poco más macro y que lo comentaron las doctoras en el primer webinar, en relación a de qué manera tú puedes involucrarte en la generación de políticas públicas, por ejemplo. Sé que nos está acompañando Alberto Insulza y él, por ejemplo, fue participante del primer webinar como propio intervenciones de odontología social, pero también algo que tal vez no todos saben, él es parte de la comitiva de salud de uno de los candidatos a la presidencia para poder aportar iniciativas de cómo mejorar la salud bucal. Uno también puede involucrarse hasta ese nivel, participar en el colegio de dentistas si te interesa esa área, o tirarte más al área de salud pública. La verdad es que la intervención que tú quieras generar y el cambio puede ser a todos estos niveles, y al final lo que nos une a todos es este perfil de ganas de generar un real cambio.
Y algo muy importante que quiero transmitirles sobre todo a los que ya han participado o los que están pensando o ya han implementado un proyecto de ontología social, es que el tema de las capacitaciones y de los lineamientos de los equipos es fundamental. Es el poder transmitirles todo el trabajo que hubo de estrategia territorial y de cómo se llegó a esa planificación es vital para que, para que entiendan que, por ejemplo, la sede vecinal que se ocupó para implementar, tal vez no tiene todas las condiciones, pero dentro de las que el equipo visitó, era la mejor que teníamos disponible, por ejemplo. Y que de repente cuando a ti te toca ejecutar y no ser la parte más coordinadora ni gestora, hay veces que no te das cuenta de todo el trabajo que hay detrás y todo lo que involucra para llegar a ese momento. Entonces es importante también transmitir todo el esfuerzo, todo el tiempo que involucra esa planificación y estrategia previa. Pero también es súper importante, como se mencionaba antes, esta capacitación clínica para estandarizar todos los protocolos y activación de las atenciones de manera más estandarizada y como bajo un mismo lineamiento de generar un diagnóstico y un tratamiento similar frente a una misma condición. Entonces, eso es súper importante. Y otra cosa que es muy relevante es que cuando nos insertamos en comunidades tan vulnerables, muchas veces nos toca enfrentarnos con situaciones que tal vez no estamos preparados porque nunca nos las han tocado, o también porque innatamente no las tenemos y no las hemos podido desarrollar aún, no que no las tengamos, sino que no nos ha tocado, y que son vitales para poder generar esa conexión con la comunidad. Y para darles ciertos ejemplos, por ejemplo, en el operativo que nos tocó implementar con Macarena, otra coordinadora de la Fundación, la semana pasada, nos tocó enfrentarnos a 3 situaciones que no nos había pasado antes, que pudimos enfrentarla bastante bien porque teníamos dentro del equipo una persona especialista en atención de personas con necesidades especiales, pero nos tocó atender a un niño en silla de ruedas, nos tocó atender a una familia donde la mamá era sordomuda, y nos tocó atender, por ejemplo, a una familia donde la mamá nos relató en el agendamiento que tenía un hijo trans. Entonces, todo eso es súper importante porque son situaciones que tal vez no son tan cotidianas, pero es importante saber cómo manejarlas. Otras situaciones donde, por ejemplo, en el último operativo que coordinó la Constanza, una de las dentistas sufrió un quiebre emocional in situ, porque uno de los niños que estaba atendiendo, que tenía obviamente un caso muy complejo, casi en lágrimas le dijo: doctora, por favor, ayúdeme, como que no aguanto el dolor. Como, ¿qué haces tú frente a una situación así y cómo lo manejo? Eso es muy importante porque nos toca a diario enfrentarnos a situaciones donde el efecto de la vulnerabilidad y cómo viven en esa realidad no es la misma realidad que tenemos nosotros tal vez. Y cómo la enfrentamos, cómo empatizamos, como bien mencionaba al principio, y ese enfoque más bucodental integral tiene que estar muy enfocado en esa realidad y de qué manera yo me alineo con ellos y trato de generar un espacio seguro de confianza, pero también donde yo también me pueda sentir cómodo y pueda entregar el mejor servicio o calidad dentro de la intervención que quiera hacer. Y dentro de eso también está muy focalizado en mantener siempre, ojalá, la mejor calidad dentro de la atención. Y eso involucra, obviamente, el uso de fichas clínicas, el registro de datos, que sea muy alineado con todas las leyes de deberes y derechos de los pacientes, por ejemplo, implementación de protocolos, y por sobre todo, el tener la claridad de la importancia de los consentimientos informados, de la confidencialidad de la información que uno está recabando en los operativos, y de qué manera yo puedo utilizar esa información, por un lado, de manera segura, pero al mismo tiempo para recabar estos datos y poder generar una realidad de lo que se está viviendo en esa comuna o esa comunidad. Obviamente ya hablamos de la importancia de estas capacitaciones, de la calibración, y por sobre todo en el ambiente y contexto que estamos viviendo desde que inició la pandemia, se ha fortalecido todo el tema de los protocolos de bioseguridad. De hecho, acá la doctora Carla Moscoso ha hecho mini cursos de la importancia de la calidad en odontología y sobre todo el enfoque que involucra lo que es el uso de protocolos y de cómo implementarlos y cómo hacerlos. No es simplemente decir como ya, lo corto punzaste va acá, va allá, no. Eso está basado en ordenamientos, está basado en leyes, está basado
en investigación de evidencia que dice cómo es el manejo de ciertos materiales cortopunzantes, de las reas, esterilización, por ejemplo, y sobre todo, por ejemplo, ahora el manejo de los casos COVID. Y por sobre todo, como mencionaba, el tema del manejo de, ojalá que nunca dejemos de lado todo lo que es los derechos y deberes del paciente, sobre todo porque para nosotros es súper importante que cualquier intervención que hagamos, ya sea desde la intervención virtual hasta la de atención integral, tenga un enfoque donde la atención sea segura y de calidad. Y eso obviamente va a involucrar tener claro cuál es mi escenario donde yo me voy a desenvolver, el equipo de salud que me va a estar apoyando y sobre todo siempre enfocarlo en el paciente. En nuestro último webinar, que va a ser el quinto, vamos a enfocarnos harto en lo que es la evaluación y los reportes y de qué manera yo voy transmitiendo mi impacto. Entonces nosotros aquí ya hemos visto más en profundidad el diagnóstico territorial, la estrategia territorial, la implementación, la vamos a ver en el próximo, y el marketing social lo vamos a ver ahora a continuación. Pero es muy importante para poder generar un proyecto del cualquier sea, y en este caso ontología social, el que el proyecto nace con una idea, se desarrolla, ¿cierto? Se implementa, pero eso tiene que llevar a unos resultados que tienen que ser evaluados. ¿Por qué es tan importante? Porque de ahí nosotros podemos definir si es que realmente cumplimos con nuestros objetivos, que si efectivamente seguimos los criterios que habíamos establecido previamente, que si efectivamente la recolección de datos e información fue relevante o no, cómo yo me di esos impactos, si realicé buenos o malos indicadores, y sobre todo de qué manera yo con esos resultados puedo enfocar a estrategias más sustentables en el tiempo para que esa salud lograda o esos hábitos logrados o el objetivo que tú te hayas planteado dentro de tu proyecto se mantengan en el tiempo y no sea una intervención única y que después nadie se acuerde de ti o que lo que tú hiciste al final no genere ningún impacto. Y lo más importante es que siempre hay un espacio de reflexiones finales y de valorar el trabajo realizado, no solamente por el equipo gestor, sino que también por el equipo ejecutor, que generalmente pueden ser los mismos o no necesariamente lo mismo. En el caso de nosotros como equipo acá en la Fundación estamos a cargo de toda la coordinación y de la gestión, pero nosotros no somos los que ejecutamos. Entonces, de repente, se puede generar ciertos como desapegos y de no entender un poco uno y el otro lado. Entonces, es súper importante integrar eso en esta etapa para poder generar estas reflexiones finales y de cómo uno valora el trabajo de cada participante de la gestión del proyecto, pero al mismo tiempo definir de qué manera yo puedo potenciar lo que hice bien, mejorar lo que no fue tan bueno y anticiparme a nuevos problemas que puedan surgir en una nueva intervención. Y por último, queremos comentarles la importancia de lo que es el marketing social o las comunicaciones en un proyecto. Para que el proyecto sea efectivo, es súper importante que si uno quiere ir creciendo, tenga la capacidad de poder ir transmitiendo lo que uno va haciendo. Puede ser en cualquiera de sus etapas, la verdad, y por eso la Constanza mencionaba que el marketing social está involucrada no solamente en mostrar una foto del operativo, sino que de qué manera yo voy construyendo un propósito y un mensaje que va reflejando todas las áreas de mi organización, por ejemplo, o de mi iniciativa, o de mi proyecto, a lo largo de todo su desarrollo. Y esto es relevante, sobre todo porque las personas que van a estar como recibiendo ese mensaje pueden ser muy variados. Y eso hay que considerarlo porque ese mensaje tiene que ser muy pertinente a lo que el propósito, en este caso, por ejemplo, en el caso nuestro, esté alineado con nuestra organización, pero también que tengan la capacidad de que nosotros sepamos y podamos transmitir que nuestros proyectos transmiten también ese propósito. Y obviamente ir evaluando qué herramientas disponibles hay para que yo pueda transmitir ese mensaje. Por ejemplo, acá hay una infografía donde parte del objetivo era como definir de qué manera yo puedo transmitir un mensaje asociado al efecto que genera, como por ejemplo los padres que besen a sus hijos en la boca y la posibilidad de transmitir ciertas enfermedades o virus. Obviamente sabemos que esa puede ser una actividad o forma de mostrar cariño que tal vez muchas familias lo expresan y lo hacen así y que jamás se han cuestionado que eso pueda ser malo.
Y obviamente uno no puede entregar un mensaje así como, nunca más le des un beso en la boca a tu hijo, eso está pésimo, o como que en el fondo uno tiene que tener desde la recepción de ese mensaje y de quiénes podrían recibirlo, de personas que o lo hacen o personas que no lo hacen, pero independiente de eso, transmitir un mensaje que sea como homogéneo y que transmita la información de una manera no teledirigida diciendo como tú lo haces mal o tú lo haces bien, sino que explicar por qué tal vez no es una buena práctica, pero diciendo como con palabras adecuadas que esa práctica ojalá la reduzcan por estas consecuencias, que tal vez los papás no saben hasta que ya los niños son mayores y de repente, no sé, puedan aparecer ciertas manifestaciones de infecciones que son transmitidas por la saliva, por ejemplo. En relación a eso también es súper importante que uno no tiene que simplemente, en este caso, por ejemplo, si usaran Instagram, simplemente postear algo. Nosotros tenemos que darnos un tiempo para poder analizar, definir y planificar qué es lo que yo quiero postear. Y en eso está basado en estas como estas 5 características principales, que es cuál es mi propósito, en el fondo, qué es lo que va a definir mi proyecto y qué es lo que quiero lograr, cuáles son mis objetivos, quiero visibilizar, quiero educar, quiero financiar, y eso también te va a ir alineando qué es la imagen que necesito ocupar, cuál es el mensaje, ¿cierto? ¿Cuál es la audiencia? Quiero llegar a personas que me financien, quiero llegar a personas más adultas, quiero llegar a personas más pequeñas, más niños, más infancia, o adultos mayores o personas mayores. Eso es muy importante porque el lenguaje, por ejemplo, que yo ocupe no va a ser el mismo. Asimismo, el mensaje, el tono que yo ocupo en mi comunicación y cómo lo segmento dependiendo del público también es súper importante. Y por último, ir definiendo cuáles son los canales, dependiendo del público que yo quiera alcanzar. Por ejemplo, si le preguntamos a personas mayores, tal vez el medio más común que utilizan es leer el diario físico, o escuchar la radio, o ver la televisión. Si hablamos de gente más joven, tal vez es Instagram o TikTok, por ejemplo. Entonces, es muy importante ir definiendo de qué manera yo me comunico, porque ese canal también puede cambiar. Y en relación a eso, a nuestras particularidades, especialmente en el área social, tener la claridad, como ya les mencionaba, que la audiencia que tenemos puede ser muy variada, y dependiendo del objetivo que yo quiera lograr con ese mensaje, es cómo me dirijo. Pueden ser beneficiarios, voluntarios, autoridades, empresas, la opinión pública, etcétera. Y todo eso tiene una realidad distinta y de cómo efectivamente yo me enfrento a cada uno de ellos para lograr el objetivo que esa persona o ese grupo de personas efectivamente reciban ese mensaje, lo capten y puedan transmitirlo si es que ese fuese el objetivo. Y sobre todo, como les acabo de mencionar, que existen muchos canales de difusión. Los más tradicionales ahora son los digitales, obviamente. Tenemos en los mails, los newsletters, las redes sociales, pero también están los más tradicionales que también existen y que tienen también un alcance muy potente, como son los diarios, la televisión o las radios. Por ejemplo, nosotros nos insertamos en muchas comunidades rurales donde la conexión a internet no es tan buena, entonces las redes sociales no son tan útiles, pero la radio comunal o local la escuchan todos. O sea, si tú sales en la radio, eres famoso. Puedes ser famoso en Charrúa y sin desmerecer Charrúa, pero tal vez la comunidad te conozca porque hablas en la radio, pero si tú le mandas un WhatsApp, tal vez le va a llegar a un tercio de la población porque no todos tienen el servicio de internet que llega a Charrúa, por ejemplo. Entonces, es súper importante también entender de qué manera yo me comunico con las personas que van a ser mis aliados dentro de mi proyecto. Y solamente para darles ejemplos de cómo acá en la Fundación nos hemos planteado los desafíos y que dependiendo de nuestro propósito o del objetivo que queremos lograr, es la imagen, los colores y la forma en que transmitimos el mensaje. Por ejemplo, ¿te devuelves una, Connie, por favor? Veamos la diferencia. Por ejemplo, el primero es un mensaje muy simple que simplemente muestra nuestro propósito como fundación. En el segundo estaba como relacionado con un estudio de lista de espera y que solamente con ese mensaje tú ya te das cuenta, obviamente con el texto que sale en el post mismo, de la cantidad de gente que espera por ser atendida en la odontología secundaria, por ejemplo.
o una parte más educativa, donde tienes que involucrar a personajes que sean más llamativos, con letras distintas, con contrastes, para que poder generar un impacto en una población un poco más infantil, por ejemplo. Otras un poco más fuertes y donde tú quieres generar impacto, por ejemplo, donde hicimos esa mini campaña de cuando un niño pierde su sonrisa duele, y colocar una foto que efectivamente si uno la ve, a uno le duele, así como sabiendo lo que hay detrás y todo el proceso que ocurrió para llegar a ese estado, uno dice como, wow, qué ganas de poder haber intervenido a ese niño o esa niña antes para que no llegara a ese punto, o qué ganas de haber educado a esa familia, a esos papás, para poder haber hecho un cambio, porque a esa edad esos niños tampoco tienen la responsabilidad. Entonces, eso es súper importante. La oportunidad de agradecer y fidelizar, por ejemplo, a colaboradores o auspiciadores, como el caso de nosotros, por ejemplo, que tenemos ahora el B, y otros que donde uno está buscando más financiamiento. Mostrar lo que haces, que estás en terreno, y decir cómo, de qué manera tú me puedes ayudar para poder seguir, en este caso, a recuperar sonrisas. Y también otra cosa, como hablábamos al final del cuarto paso, que era los resultados y los reportes y la evaluación, es súper importante que cuando uno haga un proyecto tenga la capacidad de poder mostrar lo que uno hizo y cuál ha sido tu alcance. Sobre todo porque es relevante las cifras, los números ayudan mucho. No es que uno trate de inventar como los números, pero uno tiene que tratar de ser lo más exacto para mostrar que efectivamente tu trabajo, lo que estás haciendo, todos estos proyectos, estas intervenciones, tienen un impacto muy positivo en la comunidad y que son reales. También posibilidad de identificarte con tus colegas y generar un espacio para reconocer a los grandes dentistas. Esa es una iniciativa que actualmente está presente en la fundación y que aprovecho de invitarlos a todos para que puedan nominar a odontólogos en la categoría, por ejemplo, de trayectoria, docencia, en el área social, en el área de talento joven, para que nosotros mismos también podamos reconocer a colegas que están haciendo la diferencia y dejando huella en este país, por ejemplo. Y también, obviamente, ir mostrando en medios, en este caso fue, creo que las últimas noticias, donde nosotros orgullosamente salimos ahí mostrando que nos comprometimos a llegar a más de 5.000 niños en todo el país con este proyecto que se llama Ruta Sonrisas, por ejemplo. Y para ir cerrando, ya llevamos casi una hora hablando de la creación de proyectos, volver a la pregunta inicial. Cuando hablamos y pensamos en proyectos de odontología social, nunca olvidar estas 5 preguntas claves y del propósito que yo quiero generar con estos proyectos, pero siempre partir por estas preguntas porque son las que te van a ir guiando en todas estas etapas. Indirectamente el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué te van a llevar innatamente a este círculo y este ciclo que involucra todas estas etapas que hablamos en este webinar. Y solamente para cerrar, como les comentaba, creo que los que estamos acá presentes nos une un algo que nos motiva a todos a hacer algo distinto en la odontología. Y este es un concepto japonés que creo que reúne muy bien tal vez los que nos unen, que en el fondo es esa pasión por la odontología, la misión que tenemos también como personas, la vocación que queremos generar e impactar a las comunidades y de qué manera yo ocupo mi profesión para hacerlo. Integrando todo eso, llegamos a este concepto que no sé cómo se pronuncia, pero lo voy a hacer literal, Ikigai, y que en el fondo involucra todas estas áreas que nos van llevando a que personas que están realmente comprometidas con generar un cambio lo logren a través de distintos proyectos, ya sea de manera más individual o más colectivo, siendo parte de una organización o parte de un centro de alumnos o parte de misiones o de grupos de voluntariado, pero que efectivamente quieran hacer un impacto por este mundo y por sobre todo la odontología. Y solamente la última foto es que algo que es muy importante es que cuando ustedes empiezan a trabajar en la creación de este proyecto, siempre disfruten todos los procesos y que puedan celebrar los hitos. Eso soy yo, que hace 1 semana y media nos llegó por primera vez un sonrisa móvil, y o sea, no había otra forma para demostrar lo que yo estaba sintiendo. O sea, realmente es como de triunfo, de logros, de todo el trabajo de años,
y que por primera vez tenemos la capacidad de movilizarnos y que el Sonrisas Móvil, toda la semana pasada lo manejé, más de 1000 kilómetros hacia la región del Biobío y de vuelta, y que gracias a eso pudimos generar más de 180 atenciones dentales a niños y niñas en la comunidad de Charrúa. Así que si ustedes no saben dónde está Charrúa, es en el Biobío, así que si alguna vez escuchan de Charrúa, nosotros estuvimos ahí en nuestra primera ruta junto con nuestra Sonrisa Móvil. Así que muy agradecidos, y cerrar para el espacio de preguntas con nuestro lema que nos encanta, que una sonrisa cambia una vida, pero muchas cambian un país, y todos los que estamos acá tienen ese potencial para generar ese cambio en el país. Así que ahora dejo abierto junto con Constanza para que nos hagan sus preguntas, consultas, comentarios respecto a lo que acabamos de conversar y ver, para que vayamos a ver el partido de Chile, obviamente. Sí, oye, muchas gracias, Magda, Connie. Tengo un par de preguntas acá en el chat. Voy a tratar de compilarlas para ir a los preparativos pre-partido. Y me preguntan mucho por las etapas, por el tiempo que toma una preparación o un megaproyecto como este. Yo sé que tú lo comentaste en algún minuto respecto a que todas las etapas que tienen que ver con la territorialidad te toman 2 o 3 meses. ¿Esto es dedicándole exclusivamente el tiempo a eso? ¿Nos podéis relatar un poquito más al respecto? Sí, Connie, ¿quieres responder tú o respondo yo? Dale tú nomás, Maida. Dale. Esa es una pregunta súper importante, porque eso también es como una parte de la prueba y error que uno tiene al empezar a desarrollar estos proyectos. De repente uno subestima el tiempo que necesita, y al revés, de repente uno se da demasiado tiempo y empieza a diluir y dejarlo para el último, y al final uno también genera mucho estrés porque no manejó bien el tiempo. En nuestra experiencia y en la magnitud de, por ejemplo, los proyectos que nosotros hacemos, voy a enfocarme un poco en la ruta, que son proyectos que duran en terreno alrededor de 10 días. Nosotros en general empezamos a trabajar entre 2 a 3 meses antes, en toda la parte que involucra el diagnóstico territorial, estrategia territorial. La implementación son 10 días, y después la parte de evaluación y reporte puede ser como 1 a 2 semanas. En general, un proyecto completo dura entre 3 a 4 meses, y obviamente si es que el proyecto abarca mucho más, puede tomarte más tiempo. La verdad es, como les mencionaba, es como 2/3 la parte inicial, y 1/3 lo que es la implementación más la evaluación final. Bacán. Y hay 2 preguntas que se me están repitiendo harto, que tienen que ver con... ay, mira, me acaba de aparecer una pregunta muy interesante, perdón, que tiene que ver con la personalidad de las personas o de los individuos que forman estos equipos, porque estamos entendiendo que en estos proyectos no es cualquier dentista, es realmente un dentista, ni siquiera es un dentista muy camiseteado, pero ni siquiera es un dentista muy camiseteado, es un dentista muy camiseteado con mucha habilidad blanda también. ¿Cómo escogen a... ¿Cuál es la mejor forma de seleccionar ese dentista que no te va a dejar botado, que va a estar en todas, que si toca lavar platos, lava platos y todo? ¿Cómo se busca ese dentista? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se busca? Tal vez ahí la Connie nos puede responder, y puede contar brevemente su historia dentro de la fundación, de cómo inició y cómo llegó a ser coordinadora de proyectos sociales, que también puede ser muy alineado a tu respuesta. Bueno, sí. Bueno, primero les voy a contar un poquito de mi experiencia. Yo partí en la fundación hace ya más de 1 año y medio como voluntaria, yendo de manera gratuita y desinteresada a hacer operativos de prevención en diferentes comunidades a lo largo de la región metropolitana. Luego pasé a ejecutar ya como parte de la fundación algunos proyectos. Estuve en un proyecto de atención integral que fue en Tiltil, donde tuvimos ahí a los internos de odontología, como yo comentaba antes, y donde finalmente terminé teniendo la posibilidad, y de lo que me siento muy honrada, es de poder ser ahora ya coordinadora de proyectos sociales en la fundación. Y creo que algo muy importante con el perfil de profesional, técnico o estudiante que participe en proyectos sociales es primero entender lo que significa la vocación de servicio. Creo que
tener ciertas motivaciones sociales va a permitir también, o da como el precedente de que es muy probable que esa persona pueda tener ciertas habilidades blandas, como tú dices, que son habilidades sociales y de comunicación un poquito más desarrolladas, y que puedan comprometerse con la causa. En el fondo, algo muy importante es que las entidades, en este caso nosotros como Sonrisas, transmitamos bien el mensaje de nuestro propósito para que gente que se alinee a ese propósito pueda ser parte también de la fundación. Como decía antes, estas habilidades a veces son mucho más innatas en ciertas personas y eso uno lo puede pesquisar, también como las capacidades de liderazgo, por ejemplo, pero también son habilidades que uno puede trabajar y ir desarrollando en el tiempo. Entonces, siento que ya hacerse parte de un proyecto, siempre teniendo en consideración que las expectativas que nosotros tenemos de estos proyectos no pueden ser individualistas, sino que al contrario deben tener esa visión integral social que nosotros hemos mencionado varias veces en esta presentación. Es allí donde debemos nosotros ser capaces también como entidades que generan este tipo de proyectos de identificar esas personas e ir potenciando. Yo estoy muy agradecida de la fundación porque creo que en mi caso fue así. Yo desde chica, desde que iba en el colegio, participo de muchos proyectos sociales y en mi caso siento que la fundación vio esa parte de mí, la potenció, la desarrolló hasta que pude llegar a donde estoy ahora. Así que muchas gracias. Pero es eso, como les digo, el perfil sí debe ir alineado a la misión de la fundación, pero cualquiera puede ir desarrollando con el tiempo estas habilidades, así que no habría por qué nadie quedar fuera, siempre y cuando sus motivaciones y sus expectativas, como dije, estén alineadas con los objetivos de los proyectos y las misiones que tenemos como entidades. Sí, me gusta eso de creer que todos podemos transformarnos en un agente social y porque estas habilidades se potencian, se trabajan, se adquieren, se mejoran. Oye, tengo una excelente pregunta aquí respecto a el espacio para los técnicos de odontología. ¿Dónde entran? ¿En qué minuto participan? Sí, esa pregunta me encanta. No sé si la habrá hecho Diego, pero... Sí, Diego, de hecho. Lo conozco ahí, Diego, un amor, me encanta. Que siempre está potenciando el rol de los técnicos en odontología. Nosotros, bueno, de partida en la fundación siempre hemos tratado de fomentar la participación de estudiantes, ya sea de odontología como de técnico en odontología, pero también la oportunidad de que cuando nosotros creamos equipos, los equipos tengan y ojalá siempre incorporen a técnicos en odontología dentro de la participación activa de un operativo o de una actividad. Generalmente siempre se le da un rol más relevante al dentista y eso a nosotros nos parece que no es correcto a nuestro punto de vista, cada uno puede tener su opinión. ¿Pero por qué? Porque para nosotros los equipos tienen que ser horizontales y eso se refiere a que todos tienen un rol súper activo, súper participativo y súper relevante en la intervención misma. También acá nos está acompañando la Katia, que es una de nuestras técnicas que está participando en un operativo integral. Hola. Ahí salió, Katia, que muestra tu mano con toda la pulsera sonrisa, ¿la tienes? Que si hay alguien comprometido es la Katia. Y que en el fondo es porque la oportunidad de que todos seamos iguales y que todos se den cuenta del rol activo que tienen y de la participación es fundamental. Acá somos un equipo donde no es uno más importante que otro, somos una cadena. Sin el otro no podemos seguir adelante. Entonces, para nosotros la participación tanto de alumnos en cualquiera de sus etapas de formación, pero también la incorporación de los técnicos ha sido algo que hemos trabajado para que todos nuestros proyectos ojalá siempre los involucren y tengan un espacio de participación muy activa. Un millón de gracias. Voy a dar pie a la última pregunta, perdón, la penúltima. Permisos, en la parte práctica, permisos para sanitarios, permisos en caso de accidente de trabajo, permiso en ¿cómo manejan esa parte como más burocrática y administrativa? En el caso que yo quiera montar algo que significa desplazarme, salir de mi sillón y hacer algo más fuera. Bueno, te escucho súper bajito. ¿Me Ahí sí. escuchan ahora? Sí. Ya.
Es una muy buena pregunta, siempre lo sale. Nosotros como fundación específicamente siempre trabajamos con, sean profesionales, técnicos o estudiantes que participen en nuestros proyectos sociales. Generamos en el fondo ciertas boletas de honorario asociadas a ciertas remuneraciones en algunos proyectos, lo que permite que los participantes, los profesionales, técnicos, estudiantes, puedan acceder a los seguros de accidentes laborales obligatorios que existen, que hoy también benefician a los honorarios por suerte, ¿ya? Por otro lado, como comentábamos en alguna oportunidad, la generación de protocolos no solo tienen que ver con la generación de protocolos de la atención clínica propiamente tal, sino que uno puede ir generando protocolos para ir entregando mayor seguridad, no solo a los pacientes, sino que también al equipo que va a participar. Creo que como fundación siempre intentamos entregar como una oportunidad laboral o de voluntariado que sea lo más segura posible y que vaya siempre alineado con las realidades, ¿ya? Y muchas veces también, como bien mencionabas, a veces hay que desplazarse muy lejos. Siempre tratamos de fomentar también que sean actores locales, como equipos de salud locales, los que puedan participar. Con el tema de los permisos, en general los operativos sociales que son móviles o que se van moviendo a lo largo de muchas lugares o zonas, no cuentan como con la resolución sanitaria de una Seremi, como en una clínica, por ejemplo, sí, pero sí contamos con la autorización de las municipalidades, como en el fondo muchas veces actuamos como una extensión de los CEFAM o de los SECOF de la zona cuando es posible, y si no es la municipalidad la que autoriza que nosotros podamos entregar atenciones de salud en sus territorios de influencia, por así decirlo. No sé, Maida, si tú quieres agregar alguna otra cosa. Parece que se nos quedó pegada. Obviamente, Sí. ¿sí? ¿Ahí sí? Bueno, sí. ¿Volví? Sí, volviste. Solamente rápido, en virtud del tiempo, estamos todos ahí esperando el partido. Es para que es súper importante tener la claridad de que efectivamente a nivel como de autorizaciones no hay como una especie de vacío en relación a los operativos dentales. Pero es súper importante nunca dejar de lado que a pesar de que eso no exista oficialmente o que haya como un espacio medio de limbo, que nosotros no tomemos eso en consideración, sino que como conversábamos y que eso se va a ver en el próximo webinar, el tema de mantener la calidad, los protocolos, las intervenciones, cómo yo trabajo, cómo manejo los desechos, etcétera, sea igual como si yo estuviese trabajando en una clínica tradicional. Y eso ya está muy establecido, está muy estandarizado y que nosotros tratamos de, ojalá, por lo menos en la fundación, de ojalá eso siempre se cumpla para no dejar residuos contaminantes a Charrúa. Charrúa ha sido la protagonista de esta charla, porque ellos no se lo merecen y nosotros tenemos que hacernos responsables como encargados y dentro de la planificación eso tiene que como involucrarse dentro de cómo yo lo manejo in situ. Genial, ya, ahora sí que vamos a cerrar. Quedan algunas preguntas, pero están más relacionadas con la implementación, así que yo creo que las vamos a poder ver sin problema la próxima semana, donde la pregunta, todas las sesiones nos ha llevado a una pregunta, y la pregunta de la próxima sesión es, ok, tengo mi proyecto, ¿qué podría salir mal? Entonces tenemos toda esta semana para pensarlo, y nos vemos el próximo martes, misma hora, mismo canal, mismo link, así que millón de gracias por la convocatoria, y Sí, Carla, que gane Chile. Sí, dale, Magda. Sí, solamente que si Connie puedes dejar de presentar, porque me gustaría tomar una foto como de los participantes de hoy, y que si pueden activar sus cámaras, los que quieran, para poder mostrar que efectivamente están aquí presentes. Ahí veo a un Miguel peinándose, muy bien. Que es más que nada que queremos en la fundación, como hablaba un poco del marketing social, mostrar y hacer un posteo de este webinar y obviamente de todos los que hemos estado haciendo, pero para mostrar que efectivamente hay personas, hay seres humanos, hay gente como todos ustedes que están hoy día siendo presentes de esta iniciativa que nació entre la Fundación Sonrisas y la Universidad Católica, y que puede ser el inicio o puntapié de algo más formal tal vez en un futuro, que ahí nos estuvieron preguntando,
de la odontología social. Vemos que hay muchas ganas, así que son 3 fotos, así que para que me acompañen, acá va la primera, miren para el frente, 1, 2, 3, aquí va la primera, segundo panel, miren para el frente, y vamos a la tercera, excelente, así que muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos, todas y todos por participar. Gracias a todos, cariño. Nos vemos el próximo martes. Saludos a todos. Un Chao, gusto, chao. nos vemos. Chao, chao, nos Un vemos. gusto, muchas gracias. Chao, chao. Chao. Muchas gracias, chao.